Marta Lamas, que ha luchado por los derechos de la mujer en el movimiento feminista, entre otros derechos, no es la única representante de ese movimiento extraordinariamente complejo. Sería injusto con tantas otras feministas, pero sí me parece que el que haya dedicado su vida, que siga dedicando su vida, que haya sido tan congruente y tan consistente en esa lucha, justifica plenamente esta conversación. ¿Cómo te definirías a ti misma? Como una loca. Sí, soy una pinche loca. ¿Tú me dijiste una pinche loca? Soy una pinche loca. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que, si digo loca, frente al esquema de normalidad, yo me he salido de todo lo que mis papás esperaban de mí, que lo que mi clase social me encaminaba a hacer, como que ese mandato, ¿no? De alguna manera, yo entré muy chica a la política, muy chica, a los 16, 17 años, una política de izquierda con los trotskistas, ¿no? Para horror de mi papá banquero, que casi me deshereda, ¿verdad? Y que fui como el sufrimiento de todo eso. Y he sido muy loca también en mis relaciones. He pensado que se vale la pena en la vida, pues, conocer las cosas mientras duran. O sea, yo no tengo esta idea de esos matrimonios que duran toda la vida. Yo cuando me casé la primera vez muy joven, a los 19 años, ¿no? Yo dije, no, pues no va a ser el único señor que voy a conocer en la vida. Entonces, mientras me dure el amor por este, pues voy a estar con este y luego me enamoraré de otro. Entonces, he sido monógama sucesiva. Pero eso, en términos de los esquemas culturales, es ser una loca. ¿Estás contenta? Estoy contenta con mi vida. No estoy contenta con la situación del país, pero digamos, estoy contenta con mi vida. Yo soy una privilegiada, Sergio. Yo me comparo con la mayoría de las mujeres de México y soy una absoluta privilegiada y soy muy consciente de mi privilegio. El psicoanálisis me ha ido dando una serie de reflexiones sobre mí misma, ¿no? Que me ayudan a ver, híjole, pinche Marta, bájale, aquí te viste muy mamona. Yo en una época fui absolutamente insoportable y mamona, ¿eh? Creo que ahorita ya estoy bastante mejoradita después de mi última temporada en el diván. Si observamos esta tabla, la sociedad mexicana confía en primer lugar en la familia al 97% en el 2006, después en las iglesias en el 70%, en el movimiento feminista el 65% y luego en las Fuerzas Armadas en el 64%. ¡Qué impresión! Es una revolución cultural la que ha tenido el país y que la observamos por doquier, vamos. ¿Cómo te afectaron a ti las transformaciones que ha vivido a México? Bueno, a mí me tocó el 68. Ese fue como el primer golpe. El segundo, bueno, fue la entrada al feminismo, que también fue todo un cambio, que fue el enfrentamiento con mis compañeros de izquierda, que nos veían como unas frívolas pequeño burguesas, que cómo estábamos planteando el aborto cuando la consigna era a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, que ellos sembrarán jardines donde habían basureros, por ejemplo, ¿no? Mi entrada al feminismo se la debo a Susan Sontag, que vino a dar una conferencia a los cursos de invierno de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A la salida de la conferencia de Susan Sontag, un grupo de mujeres que habíamos llegado allí, nos fuimos tras de ella y una mujer, Marta Acevedo, pasó una libreta que decía, si quieres asistir a una reunión feminista, pon tu nombre y tu teléfono. Y esa fue mi entrada, en el que acababa de ser el primer grupo organizado en 1970 por Marta Acevedo y que tenía como nombre Mujeres en Acción Solidaria. Hayan llegado las leonas, hoy de ustedes se decide, a ver si como otras veces hoy no. Lo que sucede en tu cuerpo es tu responsabilidad. En tu propia patria, podemos llamarlo patria. Marta, ¿de dónde viene esa forma tan divertida, tan original, la invención para promover las ideas del feminismo en aquel momento?
Mira, yo desde mis 14, 15 años empecé a cantar con una guitarra en lugares públicos. De hecho, me gané la vida cantando. Entonces, cuando entro al movimiento feminista, yo planteo, bueno, había muchas formas de luchar, ¿no? O sea, teníamos primero el pequeño grupo que era esta idea de que tú no cambias el mundo sin cambiarte antes tú. Entonces, que había que primero revisar nuestras propias actitudes, sacar nuestros corajes y nuestras broncas y entender que muchos de los problemas que vivíamos no eran individuales, sino que eran colectivos y que respondían a una cuestión del sistema y de la estructura. Pero como a mí me gustaba la cantada y el desmadre siempre me ha gustado, pues, entonces organicé en 1974 el primer grupo que se llamó La Teta al Aire, donde cantábamos y hacíamos show. Luego Las Leonas, que es un poco lo que salió en las fotos, que estaba Silvia Latorre, hija, por cierto, de Antonio Latorre, de aquí del Colegio de México, y Olivia Gal. Y recientemente, hace unos 6 años o 7 años, organicé Las Moscas Muertas, que es nuestra versión de cabaret, en donde lo que hacemos es, con sentido del humor, porque tú sabes que las feministas en general suelen ser muy serias y se toman muy en serio. Yo pienso que el humor y el relajo también tienen un lugar en la política, ¿no? ¿Con quién podían dialogar más fácil en aquellos años? ¿Con la derecha o con la izquierda? No, con la derecha no había diálogo posible, digamos. Toda nuestra interlocución era con la izquierda y era con, digamos, con intelectuales o con amigos, ¿no? ¿Cómo las veían ustedes en esos años? Porque imagino que debe haber sido muy difícil. Sí, el feminismo tiene muy mala fama incluso hasta ahora. O sea, tú dices feministas y la gente dice lesbianas, feas, horribles, antihombres. Una frase que te he escuchado varias veces que me gusta mucho es que el feminismo pasó de la protesta a la propuesta, del todo o nada, del victimismo y el narcisismo a la negociación. ¿Tú en qué momento diste ese brinco conceptual práctico? Mira, yo lo di en 1989-90. Me acuerdo que estábamos construyendo la coordinadora feminista del Distrito Federal, ¿no? Y entonces, insisto, eran esas reuniones en donde llegaban 50, 60 mujeres, discutíamos como enajenadas, ¿no? Y de repente se llegaba a una serie de acuerdos. Y a la siguiente reunión llegaban 8 nuevas que decían, ay no, eso no es así, y volvíamos a discutir y que me desesperé y me cansé. Entonces yo ahí fue cuando decidí, yo no le entro a la coordinadora feminista, yo me voy a hacer mi revista feminista, me voy a hacer mis ONGs, ¿verdad? Allí hubo una ruptura, o sea, ahí yo ya me cansé de protestar y protestar y protestar y dije, bueno, ok, todo es horrible, todos son malos, todos son machos, pero ¿nosotras qué vamos a hacer? De todas maneras, esta sensación de que soy una privilegiada ha pesado mucho en mi vida, Sergio. Y entonces fue como decir, bueno, ya es hora de construir, no solamente de criticar y criticar y criticar y salir a la calle. Y sí, eran manifestaciones algunas muy divertidas, pero pues ya basta, ¿no? O sea, construyamos algo, ¿no? Y entonces fue empezar a armar asociaciones civiles, echarlas a andar, y cuando ya estaban andando, bueno, que otra persona se ocupara de ellas. Es decir, a mí no me interesaba ser la directora de 5 ONGs, pues, ¿no? Me interesaba armar estas ONGs con distintos temas. Uno fue la despenalización del aborto, otro equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, por ejemplo. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir se pensó como una escuela de cuadros feministas. Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, es una financiadora de proyectos de mujeres, que lo que está planteando es invertir en grupos de mujeres en todo el país, en campos como derechos humanos, como comunicación alternativa y como autonomía económica. ¿Y cómo se logra esta construcción política de la unidad? ¿En las ONGs o con un movimiento nacional? No, yo sí creo en esta cosa de que teoría y práctica van de la mano. Tú no puedes dedicarte nada más a ser activista y simplemente no leer a veces ni los periódicos, que a veces ocurre con muchos activistas así. ¿Qué influyó para que con Cárdenas y con Andrés Manuel López Obrador
no se aprobara no fuera posible la interrupción legal del embarazo, y con Marcelo sí. Tú mencionas causas coyunturales en uno de tus trabajos, pero quisiera que lo explicaras un poco más. Bueno, cuando Cárdenas gana la gobernatura de la Ciudad de México en 1997, con un 42% del voto y con la Asamblea Legislativa totalmente la mayoría del PRD, nosotras vamos a hablar con Cárdenas y le decimos, queremos cambiar la ley del aborto, que además en la Ciudad de México no había tenido ninguna reforma desde 1931. Entonces lo que se habló con Cárdenas fue, se hizo todo un acuerdo, se hizo una campaña de acceso a la justicia de las mujeres, la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal, estuvimos trabajando todos los grupos. Gire trabajó la parte de aborto y estuvimos viendo qué era lo que se podía hacer dentro de esta lógica reformista. Y lo que se planteó, que más le tocó ya a Rosario Robles hacerlo, no tanto a Cárdenas, fue ampliar las causales e introducir malformación, grave daño a la salud e inseminación, y además definir cuál iba a ser el mecanismo, porque no estaba claro, ok, el aborto no era punible, pero si tú habías sido violada y querías hacerte un aborto, no había ningún mecanismo que permitiera que en los hospitales públicos te lo hicieran. Entonces, con Rosario Robles hicimos todas esas reformas. Luego, en el 2004, con Andrés Manuel, hicimos dos cosas súper interesantes. Se hizo la definición de qué es la objeción de conciencia, reconociendo que un médico tiene derecho a ser objetor de conciencia y decir, por razones religiosas, de mis creencias o X, yo no quiero hacer un aborto, ¿no? Mi ética o mi moral, pero que la objeción de conciencia solo vale individualmente para los médicos y no para la institución de salud. O sea, todos los hospitales tienen que tener un número de médicos no objetores que den el servicio de aborto legal. Y además logramos un cambio que es un tecnicismo jurídico, pero que fue muy interesante, que ni siquiera los panistas se dieron cuenta porque no metieron recurso de anticonstitucionalidad ni nada, y era que antes el aborto era un delito que no se castigaba si ocurría porque el producto era de la violación o por grave daño a la salud o lo que fuera. Y lo que hicimos fue que el tecnicismo decía, se excluye de delito de aborto, o sea, ya no es un delito que no se castiga, simplemente ya no es. Y eso fue ir preparando el terreno para que en el 2006 pensábamos introducir una causal más, que era la causal de proyecto de vida de la mujer. El aborto no será punible cuando la mujer por su proyecto de vida decide interrumpir. Y ahí sí nos rebasó el gobierno del DF, especialmente la consejera jurídica Leticia Bonifaz, la doctora en Derecho, que dijo, pero ¿para qué ponemos una causal más? Mejor pidamos la despenalización. Y hasta nosotros nos quedamos un poco ciscados de, híjole, a lo mejor no sale. Y lo que sí ayudó a que el PRD y otros 5 partidos que estaban en lo que se llamó la coalición socialdemócrata, claro, los laureles se los lleva ahorita el gobierno en turno, pero realmente hay que reconocerle al PRD y tanto a Rosario Robles como a Andrés Manuel López Obrador los pasos previos que se dieron, ¿no? ¿Cuál crees que hayan sido tus principales aportes en el terreno del conocimiento, lo cual ha llevado a la transformación en los valores? ¿En qué terreno crees que has incidido más? Yo creo que he incidido más en la cuestión organizativa, pero en la cuestión de conocimiento, curiosamente un artículo mío de antropología feminista que se publicó en 1986, que se llamó La antropología feminista y la categoría género. Me posicionó en el mundo académico al que yo llego muy tarde y tengo un gran mentor intelectual que es Carlos Monsiváis, que fue una persona que a mí me formó intelectualmente y que me dio elementos de lee esto, leo tal cosa. Entonces, digamos, desde el campo del conocimiento, el trabajo de entender que el género es una lógica cultural. ¿Podrías decirle a un auditorio, al auditorio aquí reunido en el Colegio de México y al auditorio más amplio de Canal 11, qué entiendes por género? ¿Cuál es la complejidad? Porque desde un punto de vista muy superficial, pues es bastante sencillo, pero tiene una complejidad mayor. Claro, a mí me encanta poner un ejemplo. Yo digo, si yo agarro a un grupo de personas escandinavas, noruegos, suecos, daneses,
agarro un grupo de personas musulmanas, árabes de distintos países, y agarro un grupo de latinoamericanos y los encuero a todos, pues la diferencia sexual va a ser igual. A ver, colorcitos más claros, colorcitos más oscuros, todas las mujeres van a tener vagina, clítoris y chichis, ¿verdad? Y todos los hombres van a tener su pene y sus testículos. Vamos a encontrar en Islandia una presidenta mujer casada con su pareja mujer. Vamos a encontrar entre los musulmanes sociedades en donde el chador y el tapamiento de las mujeres es absolutamente brutal, con la prohibición de manejar, ir a la universidad, etcétera. Y en América Latina vamos a estar como a la mitad. Entonces, cuando hablamos de género, no estamos hablando de diferencia sexual. Ahí estamos todos encueraditos iguales, sino que estamos hablando de cómo culturalmente se ha ido entretejiendo en la cultura ideas que nos parecen naturales, pero que no son naturales. Estoy preocupada que el discurso político del feminismo se ha centrado en México o en el tema de la violencia hacia las mujeres, que sin duda es un tema importante, pero que está dejando de lado que el tema de la violencia de los hombres contra los hombres también es un problema de género, y que lo que estamos viendo de militarización y de violencia en el país tiene que ver con una construcción de la masculinidad, y que hablar solamente de... ¿Podrías ampliar un poco más? Sí, o sea, ¿por qué los hombres, por qué cuando vemos las imágenes de violencia en este país y por qué cuando revisamos las estadísticas, creo que el 90% de los homicidios son hombres que mueren a manos de hombres? Hay no sé si es un 5, 8, 7% de mujeres que mueren a manos de hombres y mínimo a manos de otras mujeres. Entonces, cuando tú hablas de un problema de género, no estás nada más viendo qué le pasa a las mujeres, sino también qué le pasa a los hombres. ¿Qué puede aportar el movimiento feminista a esos retos que enfrenta toda la sociedad? Yo creo que puede aportar, de nuevo, cosas teóricas y cosas prácticas. O sea, sí creo que la agenda que ha construido el feminismo, que los análisis que ha hecho el feminismo sobre la situación de las mexicanas y de los mexicanos y de las relaciones entre hombres y mujeres, tienen que estar, digamos, incluidas en las agendas progresistas. Y por el otro lado, tiene mucho que aportar en términos de las activistas. O sea, el movimiento es un movimiento nacional. Hay grupos feministas en todos los estados, ¿no? A mí el tema de conciliación, trabajo, familia me parece que sería un eje que permitiría hablar de muchas cosas. Hablar de por qué las mujeres desempleadas no se ven tan desempleadas, puesto que son amas de casa, ¿no? Hablar del embarazo adolescente, hablar de muchos de los problemas que en este momento la juventud también está viviendo y que tienen que ver con cuestiones de género. Hay una pregunta que una gente muy inteligente me hizo. Me dijo, pregúntale, ¿por qué ella, cuya congruencia está más allá de toda discusión, va al programa de Broso, que distingámoslo del extraordinario actor Víctor Trujillo, que no tiene nada que ver con Broso, pero Broso es un macho sexista? ¿Cómo explicarías a esta? Me parece que algunos jóvenes del auditorio también tienen la misma inquietud. Bueno, la invitación al programa de Broso me la hizo Monsiváis a principios del año pasado, antes de morir. Me dijo que sería importante, que iba a ser llegarle a una clase social a la que no le llego. Yo doy conferencias en las universidades, o circulo en el ambiente del feminismo, o damos las conferencias de prensa de las ONGs. Pero llegar a las rancherías y a los pueblitos pequeños en la vida. Me dijo, ¿sabes qué? El mensaje del feminismo necesita un espacio a nivel nacional. Entonces, cuando me propone lo de Broso, yo dije, híjole, ahora sí que me van a linchar las feministas. Además, qué incómodo salir con una medio encuerada, etcétera, pues, ¿no? Y además me va a alburear Broso, voy a quedar como una pendeja, porque yo no sé contestar con albures, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez que fui, pues, estaba yo así como muy dudosa y le dije a Broso, oye, por favor, no me alburees, porque además yo no me doy cuenta si me están albureando, ¿no? Ahora ya me he ido agarrando confianza y creo que ya nos albureamos mutuamente. Y a Broso yo lo he frenado. Un día que hizo un comentario sobre los maricones, le dije, no, espérate,
ser miedoso no es ser maricón. Hay homosexuales muy valientes y hay heterosexuales muy miedosos, entonces no uses la palabra maricón. Ha habido también un proceso de educación con Broso. No me digas que vas a terminar educando a Broso. Totalmente no, pero por lo menos los comentarios muy sexistas y muy homófobos sí se modera mucho, al grado que un día me preguntó si me incomodaba la Riata, que es esta chica con un cuerpo espectacular que sale, ¿no? Y le dije, no, a mí lo que me incomoda es que no haya un cuero masculino así, o sea, a mí me encanta el cuerpo humano. Lo que me parece sexista es que solo sea taco de ojo para los hombres, bueno, y supongo que para las lesbianas también. ¿Y por qué no hay taco de ojo para nosotras las bugas? Voy a pedir que hagas un ejercicio de traducción porque hay mucha gente en el auditorio que estoy seguro no entiende el término buga. ¿Por qué no se lo explicas? Buga es heterosexual, claro. Gay es homosexual y buga es heterosexual. Yo soy una buga, bastante perversa porque realmente me llevo, creo que mejor con los gays que con los bugas hombres. Muy bien, tienes, ¿qué? 40 años involucrada en luchas de todo tipo, reuniones. Con la perspectiva, ¿ha valido la pena? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Se lo recomendarías al auditorio? Ya me cuido mucho de recomendar cosas. Lo que recomiendo al auditorio es algo que a mí me recomendó una psicoanalista maravillosa, Marie Langer, una austríaca que vivió mucho tiempo en México, y que dijo que lo más importante era no mentirse a uno mismo. O sea, si tú conoces tu verdad, entonces tú puedes hacer cosas, ¿no? Entonces hay que entender cuál es tu verdad. Vamos ahora a pasar a preguntas. A las preguntas. Y bueno, yo te quiero preguntar, Marta, ¿qué opinas sobre el movimiento hembrista? ¿Qué tan positivo o negativo trae consecuencias en la sociedad? Si entiendo por embrismo el yo soy mujer y ahora me lo chingo y la reivindicación, me parece que es, digamos, lo contrario al machismo. Entonces, yo estoy en contra tanto del machismo como del embrismo. Pienso que el feminismo es una actitud crítica y cuestionadora, pero que también incluye a los hombres, ¿no? Y el embrismo es una cosa revanchista, en donde antes nos tenían apretadas y jodidas, ahora los vamos nosotros a apretar y a joder, y no me parece que esa sea la manera de resolver la situación. ¿Cuál es el siguiente paso para las feministas? Es que no existen las feministas, existen una diversidad, y para unas a lo mejor el siguiente paso es X y para otras tal. Para la tendencia a la que yo pertenezco sería lograr que en las agendas políticas de los partidos se meta el tema de conciliación, trabajo, familia, y que en la discusión política de reforma del Estado estén presentes las posturas del feminismo. Creo que ha sido una conversación muy sabrosa, muy grata y además profunda y a ratos conmovedora. Y has tenido una generosidad no solo con tu tiempo, sino con tus conocimientos y tus vivencias. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.